Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Alejandro Martínez Ubieda y hoy tendremos como invitada a Laura Dipp, directora del programa de Venezuela de la ONG Oficina de Washington para América Latina, mejor conocida por sus siglas en inglés como WOLA. Me acompañan hoy María Clara Roballo. Hola, Hola. hola a todos. Hola a nuestra invitada. El profesor Ronald Rodríguez Profesor Alejandro, y Chomin Las Heras. Hola Alejandro y hola Laura. Muchas gracias por invitarme a este espacio, a una conversación entre amigos. Bueno, vamos a conversar con Laura Dipp sobre el impacto que está teniendo y va a tener en América Latina la suspensión de los programas de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, USAID. Esto es una noticia que ha sacudido a muchos países de la región y queremos tener la opinión de Laura. Laura, danos tu primera visión sobre el impacto que puede tener esto. Alejandro, esta es una decisión sumamente grave y creo que es importante mencionar que abarca más allá de USAID, que es la agencia de cooperación, como bien mencionas, sino que abarca muchísimos aspectos. Es decir, no solamente esta agencia que recibe unos recursos que son apropiados por el Congreso, sino que adicionalmente ha habido un congelamiento de otros recursos que llegan a través de otras agencias. Por ejemplo, a través de la agencia de PRM, que es la Agencia de Atención de Población Migrante y Refugiada, también llegan recursos que son alocados a través de organizaciones como la OIM y ACNUR. Es decir, el impacto de esto es muy grave y yo creo que hay que ver una combinación no solamente de lo que va a pasar en Colombia con la atención de la población migrante y refugiada, sino también el impacto que esto va a tener en la respuesta humanitaria en Venezuela y en el cierre del espacio cívico en Venezuela, que va a generar más migración sin recursos para atender a esa población. Mira Laura, ¿hay posibilidades o ves tú posibilidades de sustituir la ayuda que se ha venido prestando a través de USAID y de estas otras agencias federales que podrían estar dando este financiamiento? ¿Y cuáles son los sectores que tú ves más afectados en América Latina y concretamente en Venezuela, que es el área, digamos, de tu área de trabajo más centrada? También yo lamento ser poco optimista en cuanto a la capacidad que va a tener Europa para llenar esos vacíos que está dejando Estados Unidos en un contexto en el que la situación entre Rusia y Ucrania está llegando también a un punto álgido, ahora con Estados Unidos diciendo que Zelensky es un dictador, acercándose más a Rusia y los países de Europa constantemente más preocupados por proteger sus propias fronteras, ¿no? En una situación tan delicada. Entonces, pero incluso, digamos, si sacáramos a Ucrania de la ecuación, no sería posible llenar el vacío que está dejando Estados Unidos y, por supuesto, la filantropía, otras fundaciones, organizaciones de la filantropía tampoco van a poder suplir ese enorme vacío. Frente a cuáles son los programas más impactados, lo primero que habría que decir es que en Venezuela, para el año fiscal 2023, cabe destacar que no existen datos publicados oficiales para el año fiscal 2024, pero el año fiscal 2023 Venezuela recibió 210 millones de dólares, de los cuales 147, casi 148 eran para asistencia humanitaria. Eh, También había 33,6 millones de dólares que fueron destinados para programas en democracia, derechos humanos y gobernabilidad. Y que una de las cosas más duras a las que nos enfrentamos en Venezuela es a la imposibilidad de hablar públicamente del impacto que esto está teniendo en un contexto en el que se criminaliza a la sociedad civil por recibir financiamiento extranjero. Creo que es importante resaltar que en Venezuela ha entrado en vigor una ley de control y regularización o fiscalización de las organizaciones no gubernamentales, en donde justamente lo que se le exige a las organizaciones es que presenten información sobre todos y cada uno de sus donantes y sus proyectos, y en el preámbulo de la ley se mencionan agencias como USAID y Freedom House, de manera que evidentemente
hay una intención de criminalizar y hemos visto que Diosdado Cabello, Tarek William Saab, el mismo Nicolás Maduro han celebrado esta decisión de Estados Unidos, ¿no? Entonces, de nuevo, el impacto en Venezuela es brutal en materia humanitaria, pero también en materia de democracia va a haber un mayor cierre del espacio cívico. Y en el caso de Colombia es un poco más delicado porque recordemos que Colombia tiene, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, 8 conflictos armados activos. Parte del dinero que destinaba a Estados Unidos es también para la implementación de los acuerdos de paz, la JEP, entre otras digamos, otros proyectos, pero Colombia es el país que históricamente ha recibido más recursos de Estados Unidos. Para el mismo año fiscal 2023, Colombia recibió 740 millones de dólares, de los cuales 223 eran para asistencia humanitaria. Por supuesto que dentro de esta asistencia humanitaria entra también la atención de la población migrante y refugiada. Y cierro diciendo que parte de lo que hemos visto por parte de la administración Trump ha sido pues un revés en materia de inclusión, diversidad, etcétera, lo que significa que todos los programas que iban para atención en materia de salud sexual y reproductiva, atención de población LGTBI, atención y programas que incluyen a poblaciones afro, indígenas y demás, todo esto va a ser revocado de manera inequívoca. Eh, Hay una orden judicial que debe cumplirse hoy por parte de un juez federal que dio hasta las 11:59 para que la administración cumpliera la orden de levantar el congelamiento de los recursos a USAID, pero en la administración no solamente es que apeló la orden, sino que además ya incumplió un primer llamado del juez, de manera que en este momento no, digamos, no se tiene conocimiento, pero tampoco mucha esperanza de que la administración efectivamente vaya a cumplir con la orden. Pero habrá que ver también cuáles son las consecuencias de eso y si el juez puede declarar en incumplimiento, en contempt, a la administración. Laura, justamente con esa tendencia de incumplimiento de protocolos, de pactos, pues los compromisos asumidos en la Declaración de Los Ángeles han sido rotos por quien prácticamente ha presidido este espacio, que son los Estados Unidos. Ante este escenario inesperado, junto con las otras medidas que ha venido tomando Donald Trump en materia migratoria que son muy cuestionables, ¿qué políticas migratorias en los países de América Latina puedes prever a mediano y corto plazo? María Clara, imagínate que la página de la Declaración de Los Ángeles ha sido eliminada. Y quizás una de las cosas más duras de ver en este transitar de del primer mes de Trump en el poder ha sido justamente que los países de la región se han sumado a esta narrativa y han contribuido incluso a la deportación que realmente constituye una devolución indirecta de nacionales venezolanos hacia un país que no es seguro. Hemos visto a Bukele en El Salvador, a el gobierno de Honduras e incluso al gobierno de Guatemala, que es un gobierno progresista y digamos, que ha logrado una transición democrática, también haciendo parte de esta narrativa de devolución entonces de personas a Venezuela. Eh, Me llama profundamente la atención el fenómeno de lo que está ocurriendo en Venezuela, en donde estamos viendo por ejemplo, videos que han sido publicados en el Washington Post y demás, videos de funcionarios del SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia, una agencia responsable de la comisión de graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, devolviendo a estas personas, llevándolas, haciendo como una especie de acción humanitaria, llevándolas a sus casas. Es decir, estamos un poco en el mundo al revés. Pero además de eso, creo que vuelvo a insistir un poco en el rol del financiamiento de Estados Unidos, porque hay políticas migratorias que han sido favorables en países como Colombia, como fue la medida del Estatuto Temporal de Protección, que fue posible su implementación en gran parte por el financiamiento de esta agencia PRM del gobierno norteamericano.
Recientemente veíamos un decreto que se emitió en cumplimiento de una sentencia por parte de la Corte Constitucional retomando el registro único de migrantes venezolanos y yo me preguntaba, ¿y cómo se va a implementar esto sin recursos? Es decir, efectivamente el gobierno colombiano que no ha demostrado tener una vocación de verdaderamente integrar a la población migrante y de generar una política migratoria va a financiar esto, tiene la capacidad siquiera de financiarlo con todos los otros problemas que tiene Colombia y la crisis del Catatumbo. O sea, realmente estamos en un contexto totalmente distinto y me preocupa que pueda haber una implosión en la región, porque todos estos conflictos que estamos viendo van a quedar sin atención de ningún tipo. Laura, precisamente 2.815.611 venezolanos se encuentran en Colombia al corte de diciembre de este año, según la autoridad migratoria. Yo quisiera preguntarte un poco por el contexto colombiano, dado que Colombia es el país que hace, digamos, la mayor recepción de población venezolana, pero de hecho también se enfrenta a que en el próximo septiembre sea desertificado por la dinámica de lucha contra narcóticos. Es decir, no solamente se van a recortar las ayudas en materia de asistencia humanitaria, sino incluso la asistencia técnica ya se está viendo comprometida. En ese escenario tan complejo y de cara a una campaña política en la cual se debe elegir el próximo presidente, ¿qué pueden hacer las organizaciones de la sociedad civil para poder apaciguar un poco la situación que se viene? ¿Cuáles son los planes de choque que se están preparando? ¿Está la sociedad civil colombiana, venezolana, lista para quedarse sin estos recursos y poder continuar con una dinámica de atención? Creo que es una pregunta bien compleja de contestar porque creo que en el caso venezolano ahora se ciernen dos ataques contra la sociedad civil. Uno proveniente del propio gobierno venezolano en el marco de la implementación de la ley antisociedad a la que me refería y de la ley Bolívar, que también es una ley que impone sanciones para cualquier persona que haga algún llamado a una sanción internacional, pero son sanciones muy amplias, de muy difícil, digamos, interpretación y que pueden llegar hasta 30 años de prisión. Y por otro lado, tienes ahora el ataque por parte de Estados Unidos. Creo que las organizaciones y la sociedad civil en Venezuela ha demostrado ser sumamente resiliente, pero por supuesto quienes nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos sabemos que la sostenibilidad de los esfuerzos sin recursos no solamente financieros, sino también humanos, y sin la capacidad un poco para motorizar esto, es muy difícil realmente que pueda resistir. Creo que las derivas autoritarias digamos, son globales, pero al mismo tiempo creo que hay una oportunidad. En un momento como este, también Venezuela tiene muchas lecciones que mostrarle al mundo e incluso a la sociedad civil americana sobre cómo resistir estas derivas autoritarias y cómo seguir de manera creativa intentando, ¿no? Preservar el espacio cívico. Em, Me parece que la sociedad civil que se ha radicado en Colombia o en otros países de la región tiene también un rol fundamental que jugar, pero también es eso, es un momento para el trabajo en coalición transnacional, porque de nuevo los problemas que estamos enfrentando no competen solamente a Colombia o solamente a Venezuela o incluso solamente a Estados Unidos, sino que es un problema más grande. Finalizo diciendo que yo creo que Estados Unidos pronto se va a dar cuenta de lo negativo del impacto de estas medidas para sus propios intereses. Es decir, las medidas que se han tomado hasta ahora no van a reducir la migración. Tampoco es cierto que vayan a reducir el crimen organizado. Por el contrario, a mayor migración en situación irregular, más incentivos para las economías ilícitas. Y por supuesto también esta nueva, digamos, guerra contra las drogas tampoco va a generar un cambio, digamos, para reducir esas economías ilícitas. Entonces creo que va a haber también una oportunidad, quizás no en el plazo inmediato, sino en el mediano plazo, para mostrarle a Estados Unidos el impacto negativo de estas medidas y buscar ojalá con algunos republicanos en el Congreso, quizás algunas personas más moderadas, la posibilidad de incidir con una agenda de derechos humanos. Ahora, Laura, hay un tema que justamente acabas de asomar, que es que digamos, el discurso
contra la migración es un discurso que se ha montado sobre la base de una supuesta criminalidad desbordada. Sin embargo, las cifras no parecen señalar que haya en los migrantes ningún tipo de, digamos, de conjunción macabra del crimen, sino por el contrario, más bien son escasos los migrantes que estadísticamente participan en actividades criminales. ¿Esto coincide con la visión que tú tienes sobre este tema? Así es, y no es la visión que solamente que yo tengo, sino también lo que respalda la literatura en materia de migración. Ustedes que están en Colombia, en la Universidad de los Andes, el Centro de Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes tiene varios estudios que demuestran que el incremento de la migración no conlleva a un incremento en la criminalidad, y esos resultados son consistentes con otros estudios que hemos visto también del BID, del Migration Policy Institute y demás. Eh, Cuando miramos las cifras aquí en Estados Unidos es un poco más complejo y hay que mirarlo con lupa porque hay unas cifras que son de las cárceles a nivel federal, y luego cada estado debe también reportar sus cifras, pero los estados, digamos, al nivel local no reportan las cifras por nacionalidad. Algunos estados lo hacen, Georgia, por ejemplo, lo hace. Pero cuando vemos las cifras, por lo menos de las personas condenadas a nivel federal, vemos que el 87% de las personas condenadas y privadas de su libertad son personas americanas. Y de la cifra que resta, Venezuela o la nacionalidad venezolana no aparece ni siquiera dentro de las primeras 5 nacionalidades. Adicionalmente, cuando uno mira las cifras, que eso sí es un dato público, uno puede consultar las cifras de ICE, que es la agencia de enforcement, ¿no? de cumplimiento en materia migratoria. Ellos tienen cifras de expulsión, y en esas cifras de expulsión uno puede revisar cuántas personas tenían antecedentes penales, o habían sido condenados por crímenes, y no llegan ni siquiera al 5%. De manera que se ha alimentado una narrativa que no está sustentada por la evidencia y que por el contrario es muy peligrosa porque aumenta la xenofobia y porque pone en riesgo a toda una población. Como saben, el Tren de Aragua ha sido designado por Estados Unidos como un grupo terrorista, y desde la administración Trump se ha señalado que las personas que están siendo deportadas pertenecen a este grupo. Sin embargo, ayer, por ejemplo, vimos la deportación de un vuelo proveniente de México en donde venían mujeres, niños, incluso venía por primera vez un adolescente de 16 años no acompañado, sin ninguna garantía de que estas personas, que además venían de Guantánamo, los habían enviado a la base de Guantánamo, efectivamente hayan pasado por un debido proceso o haya habido alguna determinación, alguna prueba de que efectivamente pertenecían a este grupo o esta banda ilegal. Laura, este comienzo tan agresivo de la administración Trump es sostenible en el tiempo a lo largo de los 4 años de gestión que tiene por delante. Así no se le va a devolver como un boomerang estas políticas, digamos, tan agresivas que están tomando. Quizás una de las cosas más complicadas que estamos viendo en este momento es que el sentimiento anti-inmigrante en Estados Unidos tiene apoyo en ambos partidos. De manera que quizás no va a haber un rechazo desde el punto de vista político, pero sí hay un elemento importante y es la sostenibilidad económica. Es decir, llevar a cabo estas deportaciones masivas requiere de un nivel de recursos importantes. Una de las cosas que nos preocupa es que ahorita en el Congreso hay una iniciativa de una resolución de reconciliación, que es un procedimiento que se lleva a cabo en el Congreso, que como no es una ley, sino es una resolución de reacomodo, digamos, de los recursos, no requiere que existan votos bipartidistas, es decir, no necesitan el voto ni siquiera de una sola persona demócrata para pasarlo. Y si esa resolución pasa, estamos hablando de que se destinarían 175 millones de dólares a las deportaciones masivas. Adicionalmente, hemos visto cosas tan absurdas como que Eric Prince, que es la persona que tenía esta iniciativa de Venezuela ya, de que ya iba a haber un cambio en Venezuela y estaba recabando recursos, le ha ofrecido sus servicios a Trump para llevar a cabo las deportaciones masivas. Entonces, digamos,
sobre la sostenibilidad, yo creo que va a haber algunos estados que sí van a buscar, digamos, retrotraer algunos de los efectos de esto, porque también va a tener un impacto económico, pero a nivel de narrativa sí vemos mucho apoyo, que es lo preocupante. ¿Cuáles son los efectos prácticos que podemos ver? Un declive en la mano de obra en Estados Unidos. Eso va a tener a su vez una repercusión digamos, en el abastecimiento de alimentos y servicios prioritarios en este país. Y adicionalmente hay algunos votantes que ya están llamando a sus oficinas, a sus congresistas aquí en el Congreso porque, digamos, tienen familiares que tienen TPS, es decir, son personas venezolanas americanas en donde todas esas redes se están viendo impactadas. Bueno, muchas gracias, Laura, por habernos acompañado. Fue Laura Dipp, directora del programa de Venezuela en la ONG Oficina de Washington para América Latina, WOLA. Los esperamos la próxima semana en este espacio de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario y en el portal de lasillavacía.com. Muchísimas gracias, Tommy, Alejandro, María Clara y Ronald por la invitación.